Hola mis profes y apasionados por el fútbol formativo. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar en este segundo día de nuestro evento llamado Lidera el Fútbol Base. Un evento donde les voy a compartir mis experiencias para dar ese salto de calidad en el fútbol base y formativo. Y así convertirte en el mentor que no solo dirige, sino que además enseña e inspira a la próxima generación de jugadores y personas con valores, convirtiéndote en ese entrenador integral que todos los clubes desean, pero que realmente necesitan tener. Si de pronto aquí hay algunas personas que me ven por primera vez, profes, me presento rápidamente. Mi nombre es Justo Martín Montero. Soy director técnico de fútbol infanto-juvenil y entrenador de fútbol formativo. Si bien he trabajado en los últimos 15 años con fútbol formativo, mi relación con el fútbol, profe, se remonta a antes del año 1994, por lo cual el 80% del tiempo de mi vida la he dedicado a este hermoso deporte, ya sea como jugador, entrenador, incluso ayudante de campo en equipos y planteles profesionales. He acompañado ya a cientos de niños y padres en su camino formativo futbolístico y he trabajado con más de 20 equipos de diferentes clubes e instituciones, abarcando edades con entrenamientos que van desde los 4 hasta los 18 años. He tenido la experiencia de crear mi propia academia de fútbol formativa, llamada Escuela de Jugadores. Y además también, profes, soy el fundador de Justamente Fútbol, que es una plataforma online dedicada a la formación de entrenadores en el fútbol base. Actualmente tengo el orgullo allí de haber capacitado a más de 2.800 profesores y entrenadores integrales en el área del fútbol infanto-juvenil. También soy el fundador del programa Escuela de Entrenadores de Fútbol Formativo, que es la única formación con vinculación universitaria, o sea, con certificación universitaria, que está avalada por una universidad, por supuesto, en español, que dispone un increíble contenido práctico y profesional, fácil de entender, pero creado específicamente para entrenadores de fútbol base y juvenil en los medios donde nosotros trabajamos, o sea, adaptado a nuestra realidad. Nuevamente les doy la bienvenida a esta clase número 2, denominada Cómo entrenar a niños y jóvenes de 4 a 18 años, hablando de técnica, táctica, automatización e improvisación. Hoy profundizaremos mucho más en la parte académica, pero antes de iniciar me gustaría que hiciéramos un breve repaso de lo que vimos en la clase del día de ayer. En nuestra clase número 1, profe, vimos los 3 problemas actuales que impiden tanto al jugador como al entrenador escalar en su carrera en el mundo del fútbol. Las diferencias que existen entre ser entrenador y ser director técnico, que muchos no conocen pero es muy importante. Expliqué una pregunta muy frecuente que me hacen los alumnos, la diferencia entre un título académico universitario y un título federativo. Y te expliqué cuál deberías elegir según tus objetivos a futuros en el camino del fútbol. Recuerda que si te perdiste la clase anterior, la clase 1, una vez que finalice la clase de hoy puedes ir al grupo de WhatsApp de este evento y allí encontrarás la repetición de la clase de ayer. Ahora sí, sin más preámbulos, profe, iniciemos con la clase de hoy denominada Cómo entrenar a niños y jóvenes de 4 a 18 años. Para esto, vamos a la PC. Bueno, profe, aquí ya estamos en la PC. En el computador, en la computadora, estamos con las diapositivas, tenemos audio, todo lo que se necesita y vamos a empezar a hablar sobre la parte académica, que es lo que más, por supuesto, nos importa, ¿no? Cómo entrenar a niños de 4 a 18 años. Tengan en cuenta que veremos este proceso de una manera muy práctica y breve, porque obviamente hay que ser lógico, no se puede enseñar en profundidad todo esto en lo que tenemos 1 hora, hora y media de clase, ¿no? Así que bueno, vamos a avanzar, profe. El primer tema que habíamos prometido, y vamos a ver, profe, es este tema. El tema 1 es las etapas formativas, ¿no? Tanto en fútbol infantil como en fútbol juvenil. Tienen que tener en cuenta algo esto, profe. Si bien en los diferentes países se los denomina de diferente manera, lo vamos a tratar con, recuerden que yo soy argentino, vivo al norte de Argentina, entonces lo vamos a tratar en base a la estructura de etapas formativas que estudié en ATFA, que es la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino, lo cual no quiere decir que no sea aplicable a otros contextos. Así que no se preocupen, profe, por eso y vamos adelante, ¿no?
Nosotros, profe, tenemos en la etapa del fútbol infantil, perdón, vamos a esta diapositiva, en la etapa del fútbol infantil nosotros tenemos, digamos, tres etapas que se llama infantil 1, infantil 2, infantil 3. Infantil 1 abarca de 6 a 8 años, infantil 2 de 8 a 10, infantil 3 de 10 a 12. Obviamente en este proceso de crecimiento o proceso evolutivo o etapa de crecimiento del niño van variando. Por ahí encontramos un niño de 8 años que tiene unas capacidades coordinativas y físicas más parecidas a un niño de 9, 10 y bueno, esto es más o menos como para tener una idea general. De 6 a 8 años, profes, ¿qué se debe enseñar? Se debe enseñar muchas actividades lúdicas. Acá es muy importante los profes, los que tienen conocimiento en preparación física, por todo el tema de la parte coordinativa, etcétera, es muy, muy importante. Entonces, hay algo que es importante. Aquí en la etapa donde deben dejar que el niño descubra, ahí lo dice, descubrir el fútbol sin reglas estrictas o resultados. Es importante hacer un hincapié muy grande aquí en que los niños aprendan a descubrir el fútbol cuando juegan partidos, encuentros de fútbol pequeños, en entrenamiento, que descubran esa toma de decisión por sí mismos, que no le pongamos reglas, ni le hablemos de táctica, ni le hablemos de ordenamiento en el campo de juego porque son muy pequeños. Básicamente que aprendan todo a través de lo lúdico, ¿no? Y se van a ir dando cuenta que los niños en ese simple actuar de la práctica en continuo, de la práctica de entrenamiento, van a ir viendo cómo el niño mejora sus movimientos. Y ahí es importante, profes, tener una estadística o filmaciones, si es posible, continuamente se van a ir dando cuenta cuando pasen 2 o 3 meses cómo los niños, te vas a dar cuenta de, por ejemplo, qué tipo de ojo hábil tiene, bueno, cuál es su pierna más hábil. Hay niños que si bien tienen una pierna hábil manejan las dos, etc. Y esto es muy importante como estadística para ver cómo planificamos a futuro, ¿no? Normalmente aquel cuadro está dividido porque abajo, en esta parte del cuadro aquí abajo, puse cosas más relacionadas a la preparación física. Tengan en cuenta que la preparación física obviamente está totalmente vinculada con el rendimiento individual o grupal futbolístico o las peticiones de un entrenador. Pero yo soy muy respetuoso y al no ser preparador físico no me involucro en esa parte. Simplemente contrato preparadores físicos y confío en su proyecto y le digo qué es lo que yo necesito para que ellos puedan adaptar su trabajo conjuntamente al mío, ¿no? Entonces, ¿qué se trabaja mucho en esta etapa? Para los que son preparadores físicos y lo saben, o los que se están iniciando, mucho el tema de las habilidades motoras base, ¿no? Tienen que entender en cuenta que los niños tienen una atención limitada. Los que son entrenadores no podemos estar al niño sentándolo y hablando los 15 minutos porque eso desmotiva más que motivar al niño. Están en una fase de su crecimiento que son muy egocéntricos. Se darán cuenta que el mismo niño quiere ser arquero, capitán, quiere hacer el gol. Cuando le convierten un gol o cuando pierden llora. Siempre que le hace full no es full y siempre que le hacen una falta a él, aunque así no lo sea, es falta. Entonces una fase muy egocéntrica. Tienen una dependencia muy fuerte del adulto, tanto de sus tutores como de los que ellos consideran sus entrenadores. Eso es muy importante para saber cómo los tratamos, cómo nos manejamos con ellos. Y tienen dificultades para actividades abstractas, obviamente, o grupales, complejas, obviamente, por la edad. Entonces aquí, profe, en estas etapas que les recomiendo mucho, ya lo vamos a ver más adelante, mucho hincapié en los fundamentos, pase y recepción, mucho hincapié en la toma de decisión libre del niño, mucho hincapié en lo emocional, mucho hincapié en la actividades lúdicas, mucho hincapié tanto en tren superior como en tren inferior para que tengan una buena coordinación de carrera futuro, mucho hincapié en conocer las familias, cómo el contexto familiar, si el niño es muy pobre, cómo es la relación entre los padres. Eso es algo muy delicado y que hace al entrenador, ¿no? Después, profe, pasando ya a la fase de 8 a 10 años, aquí es la famosa en Argentina llamada etapa de oro, que es la etapa donde tenemos que hacer mucho hincapié en los fundamentos del fútbol, porque es una etapa donde el niño, así como el joven a los 15 años, aprenden como una esponja, captan muchísimo de lo bueno y de los malos hábitos. Entonces hay que tener cuidado. Por eso se le denomina etapa de oro. Obviamente ya en esta edad
tienen una mayor predisposición a la cooperación, se pueden hacer ya trabajos de algunas dinámicas o rutas de pase muy simples, como un tema de una activación, una entrada de calor. Las actividades grupales, tanto lúdicas como competitivas, son muy llamativas para los niños en esta edad. Y hay que hacer mucho hincapié en que están en una etapa de cooperación y de juegos colectivos, son mucho más propicios en esta edad. Tienen mayor velocidad y coordinación que en las etapas anteriores y son niños que ya necesitan estar en constante movimiento. Es por eso que cuando hacemos las sesiones de entrenamientos, ¿no? Cuando planificamos nuestro entrenamiento, tenemos que planificar un entrenamiento que sea muy divertido y activo. No solo para que sea beneficioso para ellos, sino que sea beneficioso para el entrenador. ¿Por qué? Si trabajan para un club donde le pagan en relación de dependencia, el niño, al estar divertido con ustedes, tiene consenso y los escucha. Y si tienen su propia academia de fútbol, obviamente necesitan cantidad de niños para que les sea rentable. Les recomiendo que hagan actividades divertidas, no hagan filas largas, etcétera, porque si el niño se aburre, deja de ir. Y eso obviamente económicamente a las personas que tienen academia no les sirve, ni al niño no le sirve para formarse tampoco. Ya en la última etapa, profe, de 10 a 12 años, ¿qué tenemos? Tenemos que tener en cuenta que ya podemos hacer ejercicios, pero hay que tener en cuenta algo. Ojo, hay niños que en su etapa evolutiva pegan un salto medio largo. O sea, niños de 11 años que ya parecen de 13 o 14. Y tenemos niños de 10 o 11 años, incluso 12, que están más retrasados, tanto en lo técnico como en lo físico y coordinativo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? También en estas etapas le van a empezar a llegar niños de 10 y 12 años que no han jugado anteriormente al fútbol, que no vienen de esa camada de niños que ustedes arrastran desde los 6 años o incluso antes. Entonces, ¿qué es importante para esto, profe? Importantísimo para esto, importantísimo. Tener en cuenta de cómo segmentar esos grupos para trabajar de manera diferente sin que los niños se sientan aislados, los que tienen menos condiciones, haciéndole entender a los padres el motivo de por qué se hace y sin hacer que la vinculación entre un niño técnicamente peor y uno mejor haga que éste reduzca su nivel de entrenamiento, ¿no? Porque las etapas madurativas son muy diferentes, ¿no? Es una etapa donde hay que tener contención, es la última etapa de fútbol infantil. Los niños, cuando salen de esta etapa, empiezan a ver un contexto mucho más competitivo, mucho más cruel, por llamarlo así. Entonces hay que ir preparándolos de poco para eso. Y después, profe, principios de táctica individual y grupal se les puede empezar a enseñar, incluso se les puede empezar a enseñar antes, pero no es para tratarlo ahora. Pero básicamente, profe, si ustedes le enseñan principios básicos de táctica grupal, como por ejemplo, qué es hacer amplitud, qué es hacer profundidad, que cuando defendemos tenemos que defender en espacios reducidos, que cuando atacamos tenemos que atacar en espacios amplios, que son básicos como para que el niño sepa que cuando le hacen un contragolpe tienen que defender su arco, cuando ataca tiene que estar amplio para tener más espacio para recibir el balón. Nada mucho más elevado o extraordinario que eso, porque no es necesario, ¿no? Y en cuanto a la parte física y a la parte también futbolística y coordinativa, hay que tener cuenta que en esta edad los niños, profe, disminuyen mucho su flexibilidad. Ya hemos tenido en el curso de la Escuela de Entrenadores, tenemos una charla con el profe José Hurtado por esto. Tiene que ver con el tema de la testosterona y de la elastina. Entonces, pero eso va más para un antropometrista, para un preparador físico, es un campo en el que no me meto porque obviamente sé lo básico. Trato de ser respetuoso, como siempre digo, de las diferentes profesiones. Entonces, profe, básicamente tenemos que tener en cuenta que disminuye su flexibilidad y aquí también mejora la capacidad motora. Van a ver que los niños no se cansan y empiezan a tener una mayor autonomía intelectual. Es por eso que es importante en esta etapa al niño, no le podemos decir que haga un ejercicio por hacerlo, le tenemos que explicar el porqué, le tenemos que explicar los beneficios. Tenemos que empezar ya a dejar de lidiar con un niño y empezar a lidiar con un joven jugador de fútbol, que es muy diferente, donde necesitamos convencerlos para que se alineen en nuestra sintonía. No siempre, profe, el rigor o el pelearse o el darle un reto al niño es la manera de acercarlo. Hay que entender también el contexto social en el que ese niño vive. Por ahí a veces es mejor, profe, por ahí a veces es mucho mejor al niño, es mucho mejor
agarrarlo por el lado bueno, siempre demostrándole que uno es la autoridad. Así que bueno, profe, a ver, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, profe, ya acá en esta diapositiva vamos a empezar a hablar de las etapas en el fútbol juvenil. En el fútbol juvenil también tenemos segmentado en 3 partes, como para armar una estructura. Esto, recuerden, no hay que ser tan fundamentalista, no es tan estricto, pero bueno, es la manera en ser ordenado, ¿no? La etapa de 12 a 14 años es lo que se llama juvenil 1, etapa de 14 a 16 años, juvenil 2, y etapa de 16 a 18 años, juvenil 3, donde ya prácticamente entrenamos con niños que están pasando a la parte de su fútbol profesional, ¿no? Estamos trabajando con jóvenes que ya son adultos, ¿no? O ya pasan a tener la mayoría de edad. Entonces, profe, acá algo muy importante. Al igual como les dije en fútbol formativo, en fútbol infantil, tienen que tener en cuenta que por ahí encontramos niños de 14 años que tienen un parecido físico o técnico a niños de 16. Entonces también hay que saberlo manejar, ¿no? Por eso, como yo siempre digo, contexto manda, y donde uno más aprende es en el campo de juego. Entonces, hablemos de 12 a 14 años. Esta básicamente es una continuación, profe, de 12 a 14 años, una continuación entre la etapa infantil y la etapa juvenil. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el trato de los niños en esta edad. Es una edad muy delicada, ¿no? Es una etapa con muchas diferencias en el campo madurativo. Se van a encontrar con niños pequeños y débiles, niños altos, lentos, niños intermedios y muy fuertes. Entonces hay que ver cómo planificar los entrenamientos desde lo grupal para que nos sirva como conjunto colectivo, y desde lo individual para que cada niño pueda trabajar cuando se trabaja el tema. Aquí es una etapa donde hay, profe, un reto muy grande a los preparadores físicos por ahí cuando empiezan a trabajar ciertos ejercicios de cómo vincular las cargas, cómo dosificar, etcétera, ¿no? Cómo realizar el trabajo y segmentarlo, hasta incluso en las dinámicas de pase o rueda de pase, porque tenemos niños que juegan muy bien y tenemos niños que son muy limitados técnicamente. Entonces, es una, creo que, de las etapas más complejas, ¿no? Donde estaban acostumbrados a venir a una etapa donde todos jugaban, donde todos participaban, y aquí ya entran en una etapa más cruel, donde el que mejor está juega, donde el que deja de entrenar no puede jugar, donde la exigencia es mayor, se ve en la competencia incluso. Entonces, aquí ya los niños tienen un pensamiento mucho más lógico, como habíamos hablado, y mucho más abstracto que en la etapa anterior. Ya se pueden realizar actividades de dinámicas de pase mucho más complejas, ¿no? Acá los niños ya se empieza a trabajar mucho sobre la adaptación de trabajos de sobrecarga, ejercicios de las técnicas de carrera es muy importante, circuitos coordinativos, pliometría y propioceptivos, ¿no? Esto, si bien va más de la mano del preparador físico, pero más o menos, por si quieren investigarlo o indagarlo, consulten eso, es muy importante. Obviamente también acá es muy importante la parte de la nutrición, pero eso es un campo muy amplio. Como les digo, ahí en la Escuela de Entrenadores de Fútbol Formativo tenemos a Maki Arnaudo, que es una nutricionista profesional, que trabaja con profesionales como de elite, como es Garro, que juega ahora en Corinthians, en Brasil, en Primera División, y otros, y bueno, ellos explican el paso a paso, porque es muy complejo. Más que complejo, es amplio y es arduo, de qué se debe comer antes de un entrenamiento, antes de una práctica, qué se debe comer o cómo alimentar a equipos en un viaje, ¿no? Previo a un partido, post partido, cómo alimentarse para la recuperación de lesiones, cómo alimentar niños en clubes con bajos recursos, etc. Tiene un máster que es muy interesante ahí dentro del aula. Bueno, en fin. Después pasamos a la etapa de 14 a 16 años. Consolidación de aspectos de la personalidad. Esta es una etapa, profe, compleja, y esta etapa la conozco de memoria porque me encanta trabajar con niños en esta etapa. Esta es una etapa muy compleja. ¿Por qué? Porque hay niños, por llamarlo así, jóvenes, que por momento actúan como niños y por momento actúan como adultos. Y manejar esto es muy complejo. Y en esta etapa, donde ya los niños ya están más maduros, empieza la etapa donde ustedes ya saben, depende del barrio que vivan, si son muy humildes, empiezan a tener ese contacto, incluso ahora ya los tienen antes, lamentablemente, con lo que llamamos en algunos lugares esa mala junta,
que son algunos niños que lo llevan al alcohol, a los vicios, etc. Y es muy complicado contenerlos. Los niños que tienen contextos familiares graves, es muy complicado contenerlos. Y entonces ellos empiezan a forjar aquí aspectos importantes de su personalidad. Por eso también es importante ver la posibilidad de que en el club les colabore de alguna manera un psicólogo deportivo. Si no consiguen un psicólogo deportivo, un psicólogo, a lo sumo un coach, que ayude también a los niños y vea estos problemas, porque en estas etapas tenemos muchos niños con problemas de depresión, de suicidios, etc. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y los contextos familiares normalmente, ustedes saben, en clubes, escuelas o entrenamientos de niños de bajos recursos es complicado. Los niños acá tienen gran capacidad para soportar cargas aeróbicas. Van a querer jugar aeróbicamente, no se cansan nunca. Y también empiezan a tener capacidades grandes para soportar cargas anaeróbicas. Desde la parte física se empiezan a trabajar estímulos con relación a la fuerza explosiva, fuerza resistencia, etc. Y se acentúan los ejercicios específicos en zona media, o para mí es importante trabajarlo, porque me ha pasado en estas edades tener niños que en todo lo que es trabajo de zona core y zona media tienen mucha debilidad, y a la hora de pasar de categoría ya después de los 16 años, donde los duelos, los roces se hacen mucho más visibles en el campo de juego, el niño empieza a perder, el joven, perdón, empieza a perder mucho del rendimiento que tenía, y no es por una falta futbolística, sino física. Entonces, si bien yo sé que la zona de la zona media o zona core se empieza a trabajar anteriormente, si ya tienen niños que no la han trabajado antes, es muy importante hablar con el PF o con el mismo niño, que busquen trabajos individuales para mejorar su fuerza y los ejercicios específicos en toda la zona media, abdominal, lumbar, etc., ¿no? Uno de los profes que trabaja también en la editorial con nosotros, que se llama Javier Fadón, búsquenlo en internet, tiene una página que se llama Deportes de Situación. Él tiene un curso que es muy bueno sobre el entrenamiento de la zona core para deportistas en general, ¿no? Un profe muy capacitado y que, bueno, vive hace años trabajando en esos micro nichos que son importantes para potenciar a deportistas. En fin, sigamos adelante. Después, profe, en la etapa de 16 a 18 años, que es la etapa final de la etapa juvenil, donde ya se transforman en jugadores profesionales, tienen los aspectos físicos totalmente desarrollados y ya integran competencias exigentes. Aquí, desde la parte física, profe, tienen una fuerza máxima trabajada, se trabaja mucho y ya está bien desarrollada, se trabajan mucho más los ejercicios en cuanto a fuerza explosiva y se hacen entrenamientos con sobrecarga, ya prácticamente como un plantel profesional. Obviamente eso es manejado y dosificado por un preparador físico que ya tenga conocimientos y sepa. No es lo mismo un niño que acaba de empezar a los 15, 16 años que un niño que lo venimos arrastrando en un mismo club a través de un proceso, ¿no? ¿Qué les doy la recomendación acá, profe? Les doy una recomendación igual que a los 14 y 16 años. Es una etapa muy complicada. Los tipos de personalidad aquí, los jugadores ya los tienen mucho más acentuados, pero cuidado, hay muchos niños que por ser humildes, etcétera, todavía están creciendo. En etapas anteriores han tenido la mala suerte de no estar bien alimentados. Hay ejercicios que no lo entienden, tenemos que estar tranquilos con eso, se van a dar cuenta. No todos los niños tienen la misma capacidad intelectual, los jóvenes. Y algo importante acá, en esta etapa, cuando ya empieza a hacer las competencias exigentes y en los clubes más grandes se empieza a tomar decisiones sobre qué niños quedan afuera, ellos están en una etapa en que tienen que decidir. Muchos niños empiezan a dejar embarazadas a jóvenes, muchos a los 18 años ya son padres, empiezan a necesitar ayudar a la familia para trabajar, un contexto muy duro. Entonces, tenemos que ver cómo lo contenemos nosotros en ese camino, que si ellos ven que el fútbol ya no es para ellos, que sigan haciendo deporte y que se vayan encaminando ya en un club que tenga quizás
menos responsabilidades, pero que le permita seguir disfrutando del fútbol y del deporte, que es algo sano. Y ir encaminando los niños o los jóvenes que ya vemos que todavía, que nosotros consideramos que tienen más chances, y que el club o si estamos en un club más grande, los encaminan para otro lado, ir haciéndole entender lo que yo siempre digo y hemos dicho en la clase anterior, que ellos pueden estar bien, pero normalmente, profe, los debuts, etcétera, siempre se realizan, profe, por diferentes factores o variantes que ellos no pueden manejar. ¿Por qué? Porque cuando a un niño después le dan un pase libre o le dan la liberación en un club a los 18 años, sobre todo si el club es un club importante, el niño se siente frustrado, vienen los suicidios. Es complicadísimo, profes. Tenemos que hacer mucho hincapié en esto porque el fútbol es hermoso y es importante, pero la parte humana es mucho más importante. Entonces, por favor, si somos formadores, sepamos que cuando el jugador se saca la ropa, abajo hay un ser humano. Así que bueno, sigamos adelante con esta clase, profe. Bueno, profe, aquí en esta próxima diapositiva vamos a hablar sobre los fundamentos del fútbol, ¿no? Viene a ser nuestro tema 2 de hoy. Fundamentos del fútbol, profe, en realidad son 5. Porque acá hay 4, ya les voy a explicar, ya lo van a entender un poquito más adelante, pero para que ustedes vean, vamos a ir apurando porque obviamente no tenemos mucho tiempo en esta clase y hay que dar cosas importantes. Profe, en cuanto a los fundamentos del fútbol, tenemos los fundamentos del fútbol son la recepción, el pase, que algunos lo toman como pase y recepción, pero en fundamentos se dividen, a mí me gusta dividirlo, la conducción, el remate, tiro al arco o remate a portería, la conducción o traslado de balón, que algunos le dicen traslado de balón, y la gambeta. Entonces empecemos a hablar de cada uno. La recepción, profe, para mí es el concepto más importante y por eso lo puse como número 1. Le voy a decir por qué. No el más importante en el fútbol, el más importante para entrenar. ¿Por qué el más importante para entrenar? Porque tras una buena recepción siempre hay un buen pase. Antes de un buen pase tiene que haber una buena recepción. Y porque aparte, la recepción no es solo como nos enseñan, por ahí dicen, no, recepción con cara interna. No, no, no. Hay miles de maneras de recepcionar la pelota con el muslo, con el pecho. Entonces, obviamente, como no tenemos el tiempo disponible, y esto se lo habla en la organización del curso avanzado que tenemos, como no tenemos el tiempo disponible, profe, hay que ver cuántos días de entrenamiento tiene un jugador desde que es niño hasta que es adulto, cuántos macrociclos, cuántos microciclos, cuántas sesiones y cuánto tiempo y cuántos recursos para ver qué es lo que más potenciamos. Y si tenemos pocos recursos, profe, están iniciando, pase y recepción con cara interna. Listo, profe. Eso es primordial para que el jugador aprenda. Pase y recepción con cara interna. Si nos llega a quedar tiempo, podemos intentar enseñarle al niño a golpear el balón, a dar pases con empeine y nada más. Pase y recepción con cara interna, profe, lo más importante, si están trabajando, se están iniciando. Por supuesto, más importante la recepción y luego el pase. ¿Por qué dejé como tercero y cuarto la conducción y el remate? Por una cuestión muy sencilla, profe. Cuando los niños empiezan en la primera etapa, la conducción, profe, es algo que ellos manejan en todo momento, porque recuerden que habíamos hablado de una etapa muy egocéntrica. Ustedes vean jugar niños y ellos quieren trasladar la pelota. Entonces la conducción es importante trabajarla en línea recta, en líneas diagonales, con cambios de direccionalidad, zigzag, etc. Pero no le hago yo tanto hincapié como al pase y la recepción. ¿Por qué? Porque los niños cuando no jueguen con ustedes y vayan a jugar al barrio, entre sus amigos, en la escuela, etc., van a conducir, porque la conducción es el principio ante un duelo, o la conducción es el principio, el traslado de pelota, antes de un duelo, de una gambeta. Como a los niños les encanta gambetear porque les nace, porque les gusta tener la pelota, la conducción es algo que van a trabajar, así como el cambio de direccionalidad. Más cuando ya los niños están más avanzados, lo importante es ver en la conducción de ellos qué malos hábitos cometen, para intentar mejorar esos hábitos más que enseñarle la conducción desde las bases, ¿no? Y el remate, en cuarto lugar, no porque no sea importante, el remate es uno de los más importantes, porque si no hay remate al arco no hay goles, y si no hay goles no hay fútbol, pero el remate, profe, tienen que tener en cuenta algo que es muy, muy, muy importante,
es que si ustedes antes de empezar una práctica de cualquier categoría van a ver que los jugadores agarran la pelota y se ponen a patear al arco o a rematar al arco. El remate es algo que el niño practica continuamente. Lo que hay que hacer es eventualmente hacer prácticas de remate o definición al arco, que ya se pueden incorporar ejercicios de duelo, que no es, digamos, para esta clase, pero bueno, 2 versus 1, 3 versus 2, 1 versus 1, para que pasemos de la parte analítica a la parte funcional, me explico, no global. Para los que no saben, la parte analítica es los trabajos sin oposición y bueno, lo que es funcional es el trabajo global es cuando, o funcional como se llama aquí, es cuando ya agarramos ese trabajo sin oposición y le ponemos una oposición, ¿no? O trabajamos las dos en paralelo, no importa. Lo importante es que sepan que el niño, incluso por todo lo que hemos hablado anteriormente, por lo que ven en los medios y todo, rematar al arco y trasladar pelota lo van a hacer mucho tiempo. Ahora el pase lo van a hacer un tiempo más reducido. Ahora la recepción, para los niños la recepción ni existe. Y es muy, muy, muy importante, sobre todo para entrenadores como yo, que les gusta trabajar ataque posicional o ataque combinativo, en donde vos necesitas que el pase y la recepción sea muy bueno. Por eso tenemos jugadores que llegan a primera división, profe, tenemos jugadores que nos llegan a primera división y jugadores que vemos que recepcionan una pelota a 1,5 metros de distancia. Eso es porque no le enseñaron de chico. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí, profe, bueno, acá tenemos una imagen hermosa de Messi contra Uruguay. Entonces ustedes me preguntarán, bueno, profe, ¿y la gambeta o el regate, cómo lo entrenamos? Bueno, básicamente la regata y el regate y la gambeta no se pueden entrenar, profe. Este es uno de los fundamentos del fútbol que no se puede entrenar. Ahora hay algo que quiero que no se confundan, perdón, yo me voy a poner acá para no molestar. Hay algo que quiero que no se confundan, profe. Una cosa es decir que la gambeta o el remate no se pueden entrenar, no son entrenables. Otra cosa es confundir que si nosotros, un niño nace ya con un talento o una manera de gambetear o de regatear. Si nosotros al niño no lo hacemos jugar al fútbol, no lo hacemos dejar que intenten, que aprendan por sí mismos, ese talento o esa facilidad que tienen no la van a poder potenciar. Ese talento del gambetear lo van a mejorar a través de la práctica de jugar libremente al fútbol. Así que no es entrenable, a un niño no se le puede decir, y mira, gambetea así, pero sí se puede detectar cómo gambetea y mejorar eso, a través de ejercicios, a través de jugar libre y a través de la misma práctica. ¿Se entiende, profe? Con esto, bueno, ya hemos avanzado y ya tenemos lo que son los fundamentos del fútbol. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, profe, aquí vamos a ver en esta diapositiva número 3, formaciones, sistemas y más me refiero a ideas, modelos de juegos, etc., ¿no? Que es un tema muy preguntado, vamos a avanzar. Primero, profe, vamos a hablar del sistema de juego y más allá del sistema de juego de la formación. Profe, la formación de juego, voy a poner acá, estoy más cómodo. La formación de juego, profe, no es nada más que escribir numéricamente cómo se paran de manera estática los jugadores en el campo de juego. Por ejemplo, ahí en el dibujo tenemos un 4-4-2, que también puede ser un 4-3-3, ¿no? Listo. Algunos le ponen o lo denominan 1-4-4-2 o 1-4-3-3 y eso porque están haciendo referencia al arquero. Pero eso es indistinto. ¿Qué es lo importante saber acá, profe? Dos cosas. Primero, esas dos formaciones que ustedes ven ahí son las dos formaciones con las que se recomienda trabajar en fútbol base o formativo. Por varios motivos. Entre los que yo podría decir que me parecen que no son tan académicos, pero son reales, todos los niños y jóvenes van a jugar al barrio. Y cuando juegan en el barrio, en el pueblo, en la escuela, juegan fútbol 11, juegan 4-4-2 porque es la formación más sencilla y que se aprende siempre desde base. Hay otros motivos que tienen que ver con los intervalos, marcar espacios, las dimensiones de las canchas cuando son niños. Eviten cuando son muy pequeños trabajar con líneas de 3 abajo, porque si juegan en cancha grande o empiezan a jugar fútbol 11, las dimensiones de la cancha son muy amplias para que los niños puedan solventar duelos en esas distancias, ¿no?
Por muchos motivos más que ustedes ya conocen, el 4-4-2 es una de las formaciones más conocidas y el 4-3-3 es otra formación que se utiliza en fútbol infantil. Cuando digo 4-4-2 no se limiten porque nosotros podemos jugar un 4-3-1-2, que significa que uno de estos jugadores que ustedes ven parado acá trabaja como un mediocampista central de contención y el otro es un enlace o enganche. Pero es absolutamente lo mismo, profe, porque justamente estamos hablando de que formación es cómo están parados estáticamente. Una vez que la pelota se mueve, ahí veremos con qué sistema o con qué modelo estamos jugando o cuál es nuestra idea de juego en base a cómo se mueven los jugadores, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de la idea de juego. Para mí la idea de juego, profe, siento muchos jugadores profesionales que dicen, no, tenemos una idea de juego, una idea. La idea de juego no es nada. La idea de juego es básicamente esa idea, esa mera idea que tenemos, que si no la llevamos a un sistema, a una planificación, a una dosificación, profe, no es nada, ¿no? Acá abajo, profe, le puse dos definiciones sobre qué es unidad de juego y se las voy a leer. La idea de juego es una representación mental de algo, ya sea material o inmaterial, real o imaginario, concreto o abstracto, a la que se llega tras la observación de ciertos fenómenos y la asociación de varias representaciones mentales, la experiencia en distintos casos, etc. Que es una idea, una noción elemental o conocimiento general de algo. No tengo idea en un asunto. Por eso, básicamente, una idea de juego es una noción elemental o conocimiento general de algo que a la hora de ponerlo en juego no nos sirve para nada. Entonces, normalmente, una idea de juego es buena para empezar un proceso, pero la idea de juego, básicamente, profe, no es nada. No es nada hasta que no se lleva a la planificación y al campo de juego. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, el modelo de juego. ¿Qué es el modelo de juego? En base a esta idea o filosofía que nosotros tenemos, nosotros armamos un modelo. Ese modelo que nosotros armamos, después lo estructuramos a través de una planificación. Y esa planificación, trabajada con todo el grupo de trabajo cuerpo técnico, la llevamos a la parte práctica. Y ahí está la parte práctica en campo de juego, es la más importante de todo. Esto es la forma más fácil, profe, de entender qué es el modelo de juego. ¿Se entiende? Bueno, pasemos a la próxima diapositiva. Bueno, profe, en esta diapositiva vamos a empezar con hablar un poco de lo que es la táctica individual y la táctica grupal, de la manera más amena posible para dejarles herramientas de utilidad en este corto plazo que tenemos, ¿no? Entonces avancemos un poquito. Primero, profe, para definir táctica individual y grupal debemos saber qué es la táctica. Aquí yo le he dejado unas definiciones porque por ahí se confunde táctica con estrategia y es muy diferente. La táctica, profe, son todas las acciones concretas que puede diseñar un entrenador que el equipo debe ejecutar durante el partido con la finalidad de alcanzar el objetivo propuesto. Esa es la táctica. Ahora, la estrategia es el uso de recursos y reglas para manejar que su equipo llegue al momento de la competencia en las mejores condiciones posibles. ¿Se entiende la gran diferencia entre táctica y estrategia? Por eso es cuando hablábamos de la diferencia entre ser director técnico y entrenador en la clase 1, los que no tuvieron la oportunidad de verla, la pueden ver. Hoy en el grupo, después de esta clase, en el grupo de WhatsApp van a tener la repetición de la clase 1. Vean eso porque es muy importante. La táctica se aproxima mucho más a las personas que quieren trabajar como entrenador. Porque les va a dar felicidad trabajar la táctica grupal para lograr un objetivo propuesto. Ahora, la estrategia, como lo dice acá, es el uso de recursos y reglas para que su equipo llegue al momento de la competencia en las mejores condiciones posibles. Y dentro de la competencia, la estrategia es ver cómo con los recursos que tengo logro lo que logro. ¿Me explico o no? Ahora vamos a ver en esta diapositiva cómo se vinculan ambas, ¿no? ¿De qué manera se vinculan ambas? Se vinculan con lo siguiente. Tenemos la táctica por arriba, la estrategia
que se vincula con la táctica, y tenemos todo lo que tiene que ver con la parte estática, que es la formación del equipo, que está relacionado a la estrategia y a la táctica, y con la parte dinámica, que es el sistema de juego del equipo. ¿Me explico o no? Ahí en este cuadro ustedes empiezan a entender cómo tener una estrategia, qué es la táctica, y en base a esas dos, cómo armamos la parte estática de nuestro equipo. Por ejemplo, si son niños, trabajamos con línea de 4, pero una vez que trabajamos con línea de 4, ¿qué hacen esos laterales, por ejemplo? Corren hacia adentro, corren hacia afuera, queremos laterales que se queden posicionalmente, que pasen de a uno a la vez, que pasen los dos en simultáneo. Muchos detalles, profe, ¿no? Muchos detalles. Y ahí es donde entra la dinámica del juego, en donde ya hablamos del sistema o modelo de juego. En fin, vamos a hablar de la táctica ofensiva y defensiva. Esto es una pregunta, profe, que depende más de cómo sienten el fútbol cada uno, porque el fútbol no tiene verdades, ¿no? Nadie tiene la verdad del fútbol. En mi caso saben que soy un entrenador que me gusta mucho más lo ofensivo. Y por ahí trato de nivelarme, porque me he dado cuenta que soy muy extremista y llego a tal punto que a veces intento trabajar lo defensivo desde lo ofensivo, ¿se entiende o no? O sea, intento trabajar mi defensa desde que el rival no me pueda quitar la pelota. Intento trabajar mi defensa desde solamente, en vez de ir a hacer una presión alta o quitar la pelota, reducir espacios para que el rival, dependiendo de la categoría que juego, individualmente tomo marca 2 o 3 jugadores que son importantes y reduzco espacio para que el rival cometa el error y me vuelva a ceder la pelota. Que también a veces, obviamente, como dije, nadie tiene la verdad del fútbol, los pago caro. Pero entonces, una táctica ofensiva o defensiva, y hay que trabajar las dos. Inclinarse más por la sensación de lo que uno puede transmitir, por supuesto. A mí me gusta ser protagonista porque así nació el fútbol. Si ustedes agarran una pelota, un balón, y se lo tiran a niños de 3, 4 y 5 años, van a ver que todos corren detrás del balón. No hay ningún niño que se separe del balón y vaya a marcar el arco rival. Desde ese punto de vista, quiere decir que el niño, el ser humano, quiere jugar con la pelota, no sin la pelota. Ojo, no estoy criticando que en fútbol profesional o elite un entrenador o un director técnico, por tener menores recursos que otro equipo, plantee un sistema táctico defensivo para sacar un resultado positivo. Eso es otra cosa. Pero en fútbol formativo eso es una porquería. Seamos claros. Entonces, justamente ese es el punto 2 que tenemos acá. Tengo que entender qué es lo mejor para el fútbol formativo. Lo mejor para el fútbol formativo es que el niño aprenda a jugar con pelota y también ponerle esa variante de que por ahí le lanzo una pelota aérea larga. ¿Por qué? Porque el que lanza aprende a lanzar y el que recibe aprende a sostener o a hacer recepción de pelota en un contexto donde ya tiene un jugador detrás, tiene la presión de gente gritando, etc. Las dos cosas son buenas. Pero el niño para aprender necesita tener mucha circulación de balón. Ahí es donde aprende lo mejor de la toma de decisión, del pase y la recepción, etc. Y después, en el último punto puse algo. ¿Por qué a mí me gusta decidirme por una táctica ofensiva? Porque si nosotros, dice ahí, si seguimos en el proceso del temor a perder, vamos a matar el fútbol. A perder puse. Un error de ortografía, les pido mil disculpas. Si seguimos con el temor de perder, profes, ahí nosotros como entrenadores, como personas, no como entrenadores, tenemos que entender que la vida es un fracasar constante. Son muchas veces las que fracasamos y pocas veces las que logramos tener eso que nosotros denominamos éxito, que es ganar un campeonato, ganar un partido o tener un trabajo. ¿Cuánto luchamos por tener esa posición laboral o cuánto luchamos por ese campeonato? Cuando nosotros le hacemos entender al niño, el ser humano es una persona que se nutre, profe, del aprendizaje, por Dios. Nosotros le tenemos que hacer entender al niño que el aprendizaje, que el equivocarse no está mal. Que lo que está mal es equivocarse y no seguir intentando. Equivocarse, ser consciente de la equivocación, estudiarla, analizarla y mejorar, es lo que hay que enseñarle al niño del fútbol formativo. No es una fase, no es filantropía mía, es una lógica. Entonces, bueno, en esas condiciones vean ustedes
cuál de las dos van a decidir y cómo van a plantear su táctica luego para un modelo o un sistema de juego. Acá, si ustedes se fijan, en pantalla tengo dos entrenadores extraordinarios. Uno es Marcelo Bielsa, el otro es Menotti. ¿Y por qué puse esa frase ahí? Menotti muchas veces mencionaba que a él le gustaba cada cosa en su lugar. Él decía, en el baño tiene que estar el lavatorio, en la cocina tienen que estar los platos, etc. Bueno, básicamente algo así es lo que él decía. Él que decía que cada jugador en el campo de juego tenía que cumplir un rol y posicionalmente realizar un trabajo y no moverse de ahí. Por el otro lado, la escuela más bielcista, aunque tienen puntos en donde estos dos entrenadores obviamente se unen, calculen que los dos han trabajado con los mejores del mundo, habla de la polifuncionalidad del jugador. Básicamente habla de que por la dinámica del juego moderno, por ahí un jugador que es defensor se tiene que transformar en centro mediocampista, o un jugador que es lateral se termina transformando en extremo, etc. Entonces la pregunta que siempre nos hacemos y una pregunta que se discute en redes es: ¿somos de una antigua camada donde cada cosa tiene que estar en su lugar? ¿O somos totalmente extremistas y dejamos todo lo que es intuición del fútbol, aprendizaje, lo dejamos de un lado y todo tiene que ser estructurado? El pase tiene que venir acá, allá, usted tiene que tirar al centro, usted no puede decidir. Bueno, ser fundamentalista, profes, para mí no sirve en ningún aspecto de la vida. No sirven. La gente fundamentalista fue la gente que provocó las peores guerras, los peores crímenes, las peores situaciones sociales, las crearon los fundamentalistas. Hay que ser objetivo y hay que inclinarse hacia el lado donde uno siente que está cómodo. Ahora, sí hay que capacitarse y discutir las cosas que estén mal. ¿Me explico o no? Está mal decir que el fútbol es solo intuición, porque no lo es así. Y está mal decir que el fútbol, que al jugador hay que hacerle un autómata y listo. También está mal, porque no se puede, porque le quitamos la inspiración al niño. Hay que saber manejar el equilibrio en las diferentes edades. Si avanzamos acá, ¿cuál es el objetivo? Nuestro objetivo como entrenadores, si prometemos ganar, estamos mintiendo. Así que el objetivo no puede ser ganar, profe. El objetivo no puede ser ganar. La ilusión puede ser ganar. La esperanza puede ser ganar. El esfuerzo puede ser para ganar. Pero el objetivo no puede ser ganar. Piensen en lo que les digo. Alguno me va a decir, profe, vos estás loco. El objetivo que nosotros planteamos no puede ser ganar un torneo. El objetivo tiene que ser los diferentes pequeños objetivos que nosotros tenemos que cumplir para ganar ese torneo. Que nos conviertan pocos goles, convertir muchos goles, tener la mayor cantidad de posesión de pelota, temporizar o defender bien, hacer una buena presión alta, trabajar una buena pelota parada. Esos son los objetivos. Si nosotros ese objetivo lo cumplimos bien, es mucho más probable que podamos cumplir esa misión, sueño o esperanza de obtener el título. Pero si nosotros planteamos como objetivo el solo salir campeón, y bueno, ya no importa el proceso. ¿Se entiende? No, el proceso es... Y no importa. O sea, si nos está yendo mal, cambiemos de una formación a otra, cambiemos la ideología, cambiemos totalmente los jugadores, simplemente para cumplir un objetivo que no te deja nada. No te deja nada de enseñanza, estoy hablando en fútbol formativo. No te deja nada de enseñanza, no te deja nada de prestigio como entrenador. Entonces, bueno, llegar a la zona de gol la mayor cantidad de veces posible. Eso es algo importante. Nosotros tenemos que trabajar para llegar a zona de gol la mayor cantidad de veces posible. Porque el fútbol, profes, ustedes cuando van a una cancha, ustedes son hinchas de alguien seguramente y de algún país también. Cuando ustedes ven un partido de su selección, ustedes se paran del banco o de la grada. Cuando ustedes se paran es cuando su jugador está por patear al arco, a 20 metros del arco. Ahí es donde se produce la emoción del fútbol. Entonces, llegar a zona de gol la mayor cantidad de veces, primero es bueno para el espectáculo y segundo, nos da mayor porcentaje a nosotros la posibilidad de convertir. Después podemos ahorrar 25 goles.
Pero no podemos pensar que por defendernos bien y no llegar al arco rival y es más probable que ganemos. Sí, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer a través del error rival. Y en fútbol formativo el niño no aprende absolutamente nada. Aprende solamente a defender sin pelota, algo que es entrenable en menos de un año de trabajo. O algo que igual lo van a aprender en categorías superiores por las mismas instancias a las que les lleva el juego. Por último, la intencionalidad de tener la pelota y de atacar no es automatizar a jugadores a través de la táctica, sino es poner a nuestros jugadores en la mejor situación posible para potenciar su individualidad. Ahí es donde se vincula, profe, el talento y la automatización, es lo que yo siempre digo. Si nosotros como grupo le damos el balón a Messi, la pelota a Messi, en el mejor lugar, perfilado perfectamente al arco rival, con el mayor espacio y sin estresorio, o sea, que Messi esté tranquilo, que no tenga ninguna presión, y ahí van a hacer todo el talento y todo lo que nosotros queremos ver en cancha de él. Lo mismo a otros niveles. Nosotros tenemos que lograr que el equipo deje a nuestros mejores jugadores en el mejor lugar que consideramos posicionado con la pelota, con el mayor espacio disponible, para que a partir de su talento él tome la decisión y nos haga ganar los partidos que se ganan por individualidades. Los partidos se ganan por individualidades y los campeonatos se ganan por el grupo. Hay una frase muy conocida también que dice eso, que dice que los grandes delanteros, por hablar de las individualidades, ganan partidos, y las grandes defensas, cuando hablan de defensa la gente piensa que es de la zona defensiva nada más, pero está hablando el contexto grupal, gana campeonatos, ¿no? Es una frase muy conocida. Entonces, profe, básicamente, ¿qué no debemos interpretar y qué no confundan cuando me sigan en mis redes, cuando vean mis cursos? La idea mía no es crear autómatas a través de lo que estoy estudiando, pero tampoco es creer que el fútbol es solo inspiración. ¿Se entiende o no? Porque ahí estamos cometiendo un error muy grave. El fútbol es un juego grupal que se termina definiendo por individualidades. Y para que surja el talento tiene que haber tranquilidad en el jugador, y para que la pelota le llegue en el lugar y en el momento y en el tiempo indicado a ese talento con el espacio indicado, tenemos que tener una conformación, una táctica individual y una preparación anterior de pase, recepción, conducción, etcétera, que sean muy buenas. Y ahí es donde empieza a ver un fútbol vistoso que le agrada a la gente, le agrada al jugador, le agrada al técnico, le agrada al pasional del fútbol y engrandece el fútbol formativo y el fútbol profesional, profe. Pasemos a la próxima diapositiva. Bueno, profe, aquí en esta diapositiva, que es el tema 5, le he puesto un título particular. Este no tenía pensado en darlo, profe, pero lo agregué porque creo que es necesario para que ustedes vean por qué le digo que nosotros podemos tener las dos tendencias. O la tendencia de ser más automatizados o la tendencia de dejar al jugador un poco más libre. Pero antes tenemos que capacitarnos y entender. Porque si no, simplemente estamos opinando por opinar. Y siempre se aprende, profe. Con esto no estoy diciendo que yo tenga todo el conocimiento. Trato de aprender de todo, hasta del jugador y del profe más amateur que trabajo con él hoy en día. Trato de aprender algo y siempre se saca algo bueno. Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes talentos. A este tema número 5 le puse saber es entender. Y les voy a mostrar un ejemplo de tantos y de muchos más que tenemos en las diferentes capacitaciones para que ustedes vean por qué capacitarse en profundidad en un punto como la táctica es importante. Miren esto, profe. Esto que ustedes están viendo acá, en líneas generales, es en líneas muy básicas, ¿no? La división en el cerebro humano. Estamos hablando en los deportistas, ¿no? Fíjense que la parte blanca es la córtex, la parte roja dice límbico y la parte negra dice reptiliano. Hagan de cuenta que el cerebro humano es como una cáscara de cebolla, se fue formando de adentro hacia afuera, ¿no? A través de la evolución. Por eso primero teníamos la parte negra, que era el cerebro reptiliano, luego el límbico y luego la córtex. Entonces, yo me río mucho porque hay padres y entrenadores que cuando un niño está, por ejemplo, en un superclásico, por llamarlo así sea infantil insignificante, el niño está aturdido por los gritos de los padres. Entonces, los padres y entrenadores le gritan «pensá». Y le voy a explicar por qué es imposible que ocurra eso, que el niño pueda pensar bien.
Pero para eso tienen que entender primero esto, profe. Miren lo siguiente. Científicamente ya está descubierto que podemos manejar el 2% de neuronas en simultáneo. El 2% de neuronas en simultáneo las manejan ustedes, yo, Messi, cualquiera. Obviamente Messi tiene un mejor 2% de neuronas, ¿no? Pero bueno. Manejamos el 2% de neuronas en simultáneo, profe. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos imaginamos las neuronas como foquitos, nosotros podemos tener prendido el 2% de nuestros focos, solo el 2%, en simultáneo, o sea, a la misma vez. Ahora, los foquitos pueden estar prendidos en la zona blanca, los foquitos pueden estar prendidos en la zona roja o pueden estar prendidos en la zona negra. O sea, pueden estar en la córtex, en el límbico o en el reptiliano. Ahora, profundicemos un poco más. El reptiliano, profe, maneja la huida. Cuando en la prehistoria alguien salía a cazar y un tigre se lo estaba por comer, actuaba rápidamente el reptiliano y huía o luchaba. El reptiliano sigue trabajando de la misma manera. ¿Se entiende o no? Cuando una persona entra o cuando entra a asaltar algún lugar, Dios quiera nunca pase, o entra con un arma, ustedes o huyen o pelean. Después tenemos el límbico. Toda la zona del límbico maneja las emociones. Esto es mucho más profundo, imagínense, que yo que estoy estudiándolo, podemos decir, no sé, ni el 10% de esto. Imagínense que sabe mucho más un neurólogo, ¿no? Y así todo no terminan de comprender, ¿no?, la genialidad de lo que es el cerebro humano. Pero el límbico maneja las emociones. Y la córtex, lo que ustedes ven en blanco, maneja la razón. Ahora les hago una pregunta. Algunos de ustedes que son preparadores físicos o que quizás han leído, sabrán que en la zona de la córtex frontal, en esta zona de acá por mencionarla, nosotros manejamos la parte motora del cuerpo. Entonces yo le hago una pregunta. Cuando un niño empieza a estresarse, el cerebro no entiende que el niño está estresado por un partido de fútbol. Solamente entiende que las pulsaciones del niño crecen, que puede estar en riesgo. Entonces los foquitos que teníamos prendidos acá en lo blanco se empiezan a prender más hacia adentro, porque los foquitos se prenden de afuera hacia adentro. Yo le hago una pregunta a ustedes. Si los niños acá, en el espacio rojo, tienen prendido el 1,9 o el 2% de foquitos porque están muy emotivos, porque no quieren perder esos partidos, porque tienen miedo, porque tienen temor a perder, a todo lo que le inculcamos los adultos, ¿cómo el niño va a ejecutar bien si no tiene neuronas que se puedan prender en la zona donde está la parte motora, donde se produce el arco o el acto reflejo para que la pierna se mueva y haga un golpe correcto? ¿Cómo un niño puede tomar una buena decisión, una buena toma de decisión, si las decisiones las toma acá con la razón y tiene sus foquitos prendidos en el límbico? ¿Se entienden, profe, la gravedad de lo que es no conocer pequeños aspectos en profundidad? Es un problema grave, profes. Es un problema grave. Entonces, ustedes dirán, bueno, profe, ¿y aquí dónde? Disculpen, ustedes dirán, profe, ¿y aquí? ¿Dónde entra la automatización? Aquí, que es lo que yo estoy estudiando. Dentro de la parte emotiva, dentro de la parte emotiva, o dentro de la parte del cerebro que maneja las emociones, o en esos sectores, tenemos algo que se llama glándula basal. La glándula basal maneja las automatizaciones. Cuando ustedes se suben a manejar un vehículo, no necesitan pensar cuál es el freno, el acelerador, el embrague o el embrague, ni necesitan, si una persona en sus casas se desmaya y ustedes tienen que salir de urgencia, se suben al auto, lo suben y ni piensan, el auto va a andar, porque ya tienen un gesto automatizado. Es por eso que los entrenadores que dicen que no hay que hacer repeticiones en fase formativa están equivocados totalmente.
porque a la hora que el niño tiene estresores en el campo de juego, las cosas que tiene automatizadas las puede ejecutar incluso estando en situaciones de estrés, incluso sin pensarlas. ¿Me explico o no? Entonces, ¿por qué puse acá 800 repeticiones? Es básicamente para que entiendan que un gesto técnico, a partir de las 800 repeticiones, ustedes crean una red neuronal nueva que mejora un hábito o lo empeora también. Por eso es bueno hacer una planeación, que esto acá, profe, lamentablemente no lo podemos trabajar ni estructurar, es para un curso más amplio, donde uno estructura individualmente en un niño cuántos pases y recepción hace al año para lograr esa mejora o pegarle mejor a la pelota, etc. Pero por eso es tan importante la automatización individual y grupal en el fútbol. Esto es solamente un abreboca, profe, de lo que les puedo comentar, pero imagínense en el punto que podemos ir. Entonces, profe, avancemos ya. En resumen, sobre lo táctico, que era la parte que más le importaba de todo esto. Lo táctico es básicamente, ustedes me dirán, bueno, profe, ¿y qué hago con toda esta información? Si se están iniciando, sencillo. Ustedes en lo táctico tienen que darle aspecto a sus jugadores. ¿Qué hacemos cuando atacamos? No más de 3 puntos. Cuando atacamos, chicos, hacemos esto, esto y esto. ¿Y qué hacemos cuando defendemos? Cuando defendemos hacemos esto, esto y esto. No le den más información que esa, sobre todo en fase infantil, sobre todo en niños de 12 años, 8. Y van a ver, profe, cómo los niños se entienden y van mejorando. Esa es mi mayor recomendación en este resumen para los profes que se están iniciando. 3 puntos importantes de qué hacer cuando ataco y 3 importantes puntos de qué hacer cuando defiendo. O 3 puntos importantes de qué hacer cuando yo tengo la pelota, 3 puntos importantes de qué hacer cuando el rival tiene la pelota y algo importante de qué hacer cuando ninguno de los dos tenemos la pelota. No perder el tiempo, no quedarse pensando en otra cosa, no perder concentración, etc. Así que bueno, profe, ya los dejo por hoy con esta clase académica y seguimos adelante con esta clase de este evento, esta clase número 2. Bueno, profes, cuéntenme, ¿qué les pareció esta clase? Hasta aquí hemos visto etapas formativas infantil y juvenil, los fundamentos del fútbol, formaciones y sistemas, así como ideas y modelos de juego, táctica individual y táctica grupal. Estos son conceptos importantísimos si queremos dar ese salto de calidad en el fútbol formativo. ¿Y el por qué? Es porque debemos conocer las etapas formativas para saber qué se debe entrenar y qué no se debe entrenar en cada edad. Debemos reconocer la importancia de los fundamentos técnicos en estas etapas formativas y siempre darle prioridad en nuestras sesiones de entrenamientos o planificaciones. Ya en la parte grupal es importante conocer que la formación es algo, pero que también tenemos que tener un modelo de juego, un sistema, y así como también trabajamos la táctica grupal e individual, tenemos que conocer la diferencia entre estas últimas y los secretos de puesto, que es una pregunta muy frecuente que me hacen y que veremos en nuestra próxima clase. Profes, en el día de mañana, que será un gran día, veremos cosas muy importantes porque llevaremos para cerrar la sesión de hoy algunos aspectos fundamentales que necesitan y que les comentaré ahora, que veremos mañana. En la primera parte de la clase de mañana llevaremos a cabo el contenido académico de la clase 3 denominada Trabajando en el campo de juego, cómo planificar y estructurar un día y una semana de entrenamiento en fútbol base. Esta es la parte más importante porque mañana explicaré y mostraré todo lo que hemos aprendido y cómo llevarlo a la práctica con los conceptos más básicos y más aplicables para nuestros contextos. Mañana veremos, inicialmente respondiendo a la pregunta, los secretos del puesto y la lucha entre lo creativo y lo automatizado y cómo vincular a ambos en el fútbol formativo. Además veremos cómo planificar una semana de entrenamiento base de manera fácil, profesional y rápida. Y también veremos algunos aspectos para cómo pueden lograr ser un entrenador de éxito. Veremos también videos con ejemplos y ejercicios prácticos de cómo lo que hemos aprendido en estas 2 clases aplicarlo de manera práctica con videos. Mañana, profe, es un contenido imperdible y exclusivo que no lo encontrarán gratuito en ningún otro lugar. Adicional a esto, al finalizar la clase de mañana, nuestra clase 3, daremos la apertura internacional a las inscripciones a la Escuela de Entrenadores de Fútbol Formativo,
que es actualmente la única formación con aval universitario, que más que una formación, profe, es un mentor en sí mismo, es una caja de herramientas, porque te llevaremos de la mano y te brindaremos el material teórico y práctico que necesitas, además de los ejercicios en video, para que sepas qué tipo de ejercicios y realizar en los equipos o en tus jugadores individualmente y cómo aplicar todo esto y dosificar en sesiones de entrenamientos. En la clase de mañana, los que se queden hasta el final van a tener la posibilidad de acceder con un precio especial y exclusivo. Así que si tu propósito, profe, es dar ese salto de calidad en el fútbol formativo y, como siempre digo, convertirte en ese mentor que no solo dirige, sino que además enseña e inspira a la próxima generación de jugadores y personas con valores, para convertirte en ese entrenador integral que todos los clubes desean, pero que en realidad necesitan tener, no puede faltar a la clase de mañana. Les agradezco desde ya su participación en el día de hoy y nos vemos sin falta mañana en una clase que será práctica y excelente. Les mando un saludo, profe, muy grande. Chao, chao.